Paz en el mundo, equidad en México. Signis y Red de Comunicaciones presentan Encuentro Interuniversitario para la Paz. En esta ocasión, con la conferencia México sin Estado de Derecho, por el licenciado Fernando Rodríguez Lobal. Adelante. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto estar con ustedes. Celebro mucho también la realización de este Encuentro Interuniversitario por la Paz. Y estaba yo poniendo mucha atención en el panel anterior y veía yo con mucha preocupación lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo creo que después de lo que vinieron aquí a exponernos los grandes conferencistas que estuvieron, quizás nuestro ánimo esté pues un poco decaído. Y debo darles yo la mala noticia de que yo no les vengo a dar un mejor panorama, porque les voy a hablar de la situación de México respecto al Estado de Derecho, que como vamos a ver a continuación no es quizás la más alentadora. Sin embargo, esto, en vez de llevarnos a tener el ánimo alicaído, más bien tiene que llevarnos a pues ser conscientes de la participación política que tenemos que tener precisamente para poder cambiar estas cosas. Si le podemos poner por favor a la presentación para empezar a ver este tema. Y lo primero que es importante tener en cuenta es cuál es la definición del Estado de Derecho. Ya se hablaba aquí hace unos momentos, el presentador ya daba algunas definiciones o algunos elementos para poder hablar de Estado de Derecho. No sé si ya tengan la presentación para empezar a hablar sobre el mismo, pero ese es un concepto indispensable en cualquier democracia. No se puede hablar de una democracia en la cual no exista Estado de Derecho. Seguramente ustedes todos los días escuchan hablar a los políticos, a los gobernantes, a los legisladores acerca del Estado de Derecho. Bueno, pues es importante saber qué es el Estado de Derecho. Creo que ya está ahí la presentación. Bueno, primero, un Estado de Derecho, o como dicen los anglosajones, el rule of law, es aquel que se rige por el principio de legalidad. Es decir, está sujeto a procedimientos regulados por la ley, por las instituciones y a partir de una norma básica que es la Constitución. Un Estado autoritario, por ejemplo, como el que podemos ver en Cuba, el que se puede ver en Venezuela, el que se puede ver en Corea del Norte, estos estados que estamos viendo en la presentación anterior de Medio Oriente, no son estados de derecho, precisamente porque no son estados que se rigen con base en la ley, que se rigen con base en las instituciones, y de esta definición se desprenden un conjunto de consecuencias muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, que todas las autoridades se someten a la ley. Nadie está por encima de la ley. Tengas el cargo público que tengas, no puedes estar por encima de la ley, aunque seas un gobernante, aunque seas el presidente de la República, aunque seas un legislador, aunque seas un empresario que tiene mucho dinero, nadie puede estar por encima de la ley. Y también hay que decirlo, relacionado con esto, el poder público está limitado, es decir, el Estado no puede intervenir en lo que no le corresponde intervenir, porque precisamente hay un límite muy claro que son los derechos humanos, que son los derechos fundamentales, que como ustedes saben son esos derechos que todos nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. Por el simple hecho de ser personas tenemos ya una dignidad inherente a nosotros, una dignidad eminente que no nos la da el Estado. El Estado reconoce esa dignidad y reconoce esos derechos humanos, pero el Estado no otorga los derechos humanos. En México, hasta el año 2011, nuestra Constitución tenía un enorme error justamente relacionado con el tema de derechos humanos, y es que en la Constitución se establecía que sería el Estado el que otorgaría las garantías individuales. En el año 2011 se hizo una reforma constitucional muy importante para cambiar este enunciado y decir que no será el Estado el que otorgue las garantías individuales, sino que el Estado reconocerá los derechos humanos, precisamente porque estos derechos humanos anteceden al propio Estado. Y por lo tanto, como vemos ahí en esta lámina, en un Estado de Derecho se respeta la vida, se respeta la propiedad, se respeta la libertad y además se castiga a todos los que la violan, es decir, se combate la impunidad. Esa es una característica básica de cualquier Estado de Derecho. Por eso decimos que cuando hay un Estado de Derecho hay un imperio de la ley. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, también
relacionado con esto, la anterior, por favor. En un Estado de Derecho decimos que la autoridad tiene el monopolio para ejercer la fuerza física. La fuerza física, es decir, la violencia física legítima, tiene que ser monopolio de la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, a través de sus órganos de seguridad, el ejército, la policía, es el único que puede ejercer la fuerza física. Sin embargo, esta fuerza física tiene que ser legítima, es decir, no la puede utilizar de manera arbitraria, no la puede utilizar de manera indiscriminada, no la puede utilizar cuando se le ocurra utilizarla para su beneficio al gobernante en turno, sino únicamente para garantizar la defensa de los derechos humanos, para garantizar la vida, para garantizar la libertad, para garantizar la propiedad, para garantizar que se respete precisamente los derechos de todas las personas. En cambio, cuando en un Estado existen muchos grupos que utilizan de manera indiscriminada la violencia, en ese Estado dejamos de tener un Estado de Derecho. Por ejemplo, si vemos el caso de México, donde tenemos grupos que están por encima del Estado, ¿no?, como los grupos del crimen organizado, como los grupos que se manifestaron el día de ayer en la Ciudad de México por el 2 de octubre y que causaron cualquier cantidad de disturbios violentos con total impunidad, decimos que eso no es un Estado de Derecho, porque hay más grupos que dejan de hacer que el Estado tenga este monopolio de la fuerza física legítima. Cuando se permite que alguna persona o grupo, con la excusa de restablecer sus derechos violados, ejerza violencia sobre los presuntos violadores, no hay un Estado de Derecho. Esto lo vemos muy recurrentemente en México. Cuando una gran cantidad de marchas, de manifestaciones, insisto, como la de ayer, el 2 de octubre, como la de el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, derivan en violencia, pues paradójicamente estas personas que dicen defender el Estado de Derecho y que dicen defender los derechos humanos, están incurriendo en las mismas prácticas que ellos critican. Si le damos a la siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Bueno, no hay Estado de Derecho, por lo tanto, cuando el gobierno tolera la violencia de ciertos grupos. Muchas veces se hace esta tolerancia para mantener cierta gobernabilidad, o eso es lo que dicen las autoridades. Por ejemplo, muchas veces vemos en esta Ciudad de México que grupos de manifestantes cierran calles, cierran avenidas y nos afectan a la gran mayoría de los habitantes de esta Ciudad de México. Cuando ocurre eso, el Estado prefiere no intervenir. La Ciudad de México, en este caso el gobierno del Distrito Federal, prefieren no intervenir para no meterse en problemas ellos con los manifestantes. Y no les importa afectar la vida y afectar el trabajo, el estudio de miles de personas que son víctimas de este tipo de actividades violentas de estos grupos que utilizan este tipo de herramientas para supuestamente pedir que se respeten sus derechos. Y desgraciadamente vemos cómo el Estado en México, y cuando hablo de Estado me refiero a la autoridad, llámese gobierno federal, llámese gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos delegacionales, servidores públicos de cualquier tipo, legisladores, jueces, cuando vemos que el Estado tolera este tipo de acciones en aras supuestamente de mantener una gobernabilidad, vemos que no se respeta el Estado de Derecho. Por ejemplo, el día de ayer veíamos que con estas manifestaciones del 2 de octubre, que ojo, respeto mucho, como seguramente ustedes, a todos los que legítimamente salen a las calles a pedir libertad, a recordar a las personas que murieron hace 47 años pidiendo esto mismo, el 2 de octubre de 1968. Eso es absolutamente válido y es absolutamente respetable. Lo que no es válido es que haya grupos violentos, extremistas, que se cuelgan de esas manifestaciones sin saber ni siquiera lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 y ejerzan la violencia de manera indiscriminada. Por ejemplo, el día de ayer veíamos en las noticias que este tipo de grupos lanzaron cócteles Molotov contra el Palacio Nacional. Imagínense ustedes que en Estados Unidos a alguien se le ocurriera lanzar cócteles Molotov contra la Casa Blanca, o que lo mismo ocurriera en España contra el Palacio Real, o en Francia contra la residencia del presidente de la República. Pues seguramente estos grupos serían perseguidos, serían reprimidos justamente. Ojo, represión no significa necesariamente una acción violenta de la autoridad. Represión en muchos casos es combatir la delincuencia y combatir la impunidad.
Y en este caso, en México, desgraciadamente, hay tolerancia hacia esos grupos y los que somos afectados somos la inmensa mayoría de los ciudadanos que no somos violentos, que no salimos a las calles a ejercer nuestros derechos y que, sin embargo, llegamos tarde a la escuela, llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde a nuestra casa, o simplemente hay días como el día de ayer que preferimos no salir porque sabemos que son días donde va a haber una enorme cantidad de violencia. Si le damos a la siguiente, por favor. Bien, estas son algunas imágenes. Si pueden poner la presentación, por favor. Estas son algunas imágenes de este tipo de manifestaciones violentas. Seguramente ustedes alcanzan a ver las fotografías. Por ejemplo, la que ustedes ven en la parte superior izquierda fue una manifestación hace meses en la que nuevamente estos grupos extremistas, colgándose de una causa que no es de ellos, que es el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, prendieron fuego a la puerta principal de Palacio Nacional. Palacio Nacional, una obra catalogada, más allá de que ahí viva o ahí despache el presidente, pues es una obra artística, una obra que forma parte de la historia de México. Bueno, pues estos grupos, que seguramente no conocen la historia de México, pues prendieron fuego a la puerta principal de Palacio Nacional. O vemos en la imagen de la derecha también cómo se está atacando de manera prácticamente terrorista a policías federales, a miembros del ejército en la parte de abajo. Y de hecho las fotografías de abajo son del día de ayer, ni siquiera estoy poniéndoles fotografías de hace meses o de hace años, son del día de ayer. Vemos cómo nuevamente este tipo de grupos extremistas se cuelgan de causas que no son de ellos, porque insisto, a todos nos duele lo que pasó en Ayotzinapa, todos queremos conocer la verdad de dónde están estos 43 desaparecidos, pero a estos grupos no les interesa conocer esa verdad. Lo que les interesa a estos grupos es obtener un lucro político a partir de una tragedia, llámese 2 de octubre, llámese los desaparecidos de Ayotzinapa, llámese cualquier otro tipo de evento dramático que ha ocurrido en nuestro país. Si le damos a la siguiente, por favor. Vamos a ver ahora, bueno, nada más hay que decir que cuando hay Estado de Derecho, en los países donde sí hay un Estado de Derecho sólido, donde hay un Estado de Derecho fuerte, se reduce la corrupción, se combate la pobreza y la desigualdad, hay paz social, hay desarrollo económico. La gran mayoría de los países que justamente han encontrado un desarrollo económico, un desarrollo político en el mundo, son estados donde se respeta el Estado de Derecho con estas características que veíamos al inicio de esta presentación. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está México a nivel internacional? Hay varios indicadores, hay varias mediciones que precisamente se encargan de analizar a los diferentes países en lo que respecta a las características básicas, las características mínimas para poder hablar de un Estado de Derecho. Si le damos a la siguiente, por favor. Hay un estudio del World Justice Project de Estados Unidos que justamente analiza cómo están todos los países a nivel de Estado de Derecho. Según el último estudio del año 2015, México obtuvo el puesto número 14 de 19 países en América Latina. Y a nivel mundial, de los 102 países analizados, México está en el lugar 79, donde el número 1 es el país donde más se respeta el Estado de Derecho y el número 102 es el país donde menos se respeta el Estado de Derecho. En este índice se utilizan muchos indicadores que, entre otras cosas, miden ausencia de corrupción, restricciones a los poderes de gobierno y derechos fundamentales, entre otros. Si le damos a la siguiente, por favor. Si podemos poner la pantalla completa, por favor, de la gráfica. Miren, si lo alcanzan a ver, este es el índice de todos los países, los 102 países analizados, de cómo están en cuanto al Estado de Derecho. Según este índice, el país donde más se respeta el Estado de Derecho, el número 1 es Dinamarca, ¿no? Lo vemos hasta arriba, después sigue Noruega, Suecia, Finlandia, Holanda, Nueva Zelanda, y después ustedes pueden ver ahí donde está la flecha amarilla, donde está México. México está en el lugar 79, al mismo nivel de países como Burkina Faso, como Costa de Marfil, como Zambia, como Tanzania. Ellos están más arriba que nosotros, están mejores. Un poquito más abajo que nosotros, Turquía, Uzbekistán, Madagascar, Liberia. Esos son, desgraciadamente, nuestros referentes en materia de Estado de Derecho, ¿no? O sea, vemos cómo realmente la situación en México es crítica, de cómo tenemos un Estado, y cuando hablo de Estado, insisto, me refiero a todos los órdenes de gobierno, a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes del Estado, donde no se respeta la ley,
donde hay impunidad, donde no se respetan los derechos humanos, donde hay personas que están por arriba de la ley, es decir, que no hay una igualdad ante la ley de todos nosotros, y desgraciadamente por eso México ocupa estos lugares tan lamentables a nivel internacional. De hecho, el último país del mundo es Venezuela, ¿no? Que desgraciadamente vemos todos los días en las noticias lo que está pasando en Venezuela. Hace 2 semanas, condenaron a 14 años de cárcel al principal líder opositor del régimen de Nicolás Maduro, pero México no está muy lejos de esta dramática realidad, ¿no? El puntaje de Venezuela es de .32 sobre 1 y México tiene un puntaje de .47, es decir, no estamos nada lejos, ¿no? La siguiente, por favor. Como podemos ver, bueno, pues la situación es crítica y según este índice, la peor evaluación que tuvo México fue en el rubro de orden y seguridad, donde se ubicó en el lugar 99 a nivel mundial y en el último sitio de América Latina. Insisto, este es un índice elaborado por académicos, por estudiosos, por universidades de otros países, un índice perfectamente bien hecho y esta es la triste realidad de nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunos desdoblamientos de este mismo índice a partir de los diferentes indicadores que aborda: los poderes limitados del gobierno, la ausencia de corrupción, la transparencia en el gobierno, los derechos fundamentales, orden y seguridad, reglamentación de la ley, la justicia civil, la justicia penal. Y podemos ver en la parte hasta la derecha de este cuadrito cómo México ocupa un lugar bastante malo, tanto a nivel regional, a nivel de América Latina, como a nivel internacional. El único rubro donde México aparece un poco mejor, o más bien un poco menos mal, por decirlo de alguna manera, es en el tema de transparencia. En el tema de transparencia somos el 8 de 31 países de la región y somos el 42 de 102 países a nivel global. Sabemos que en México, hay que reconocerlo, sí ha habido ciertos avances en materia de transparencia en cuanto a que las personas pueden saber en qué se están utilizando los recursos públicos, cuánto ganan los servidores públicos, cuál es el directorio de los funcionarios públicos de cualquier dependencia, pero aún así tampoco es que sea un resultado muy alentador. Pero como les decía, en orden y seguridad, ustedes pueden ver que estamos en el número 99 de 102 países del mundo. En justicia penal estamos en 93 de 102 países del mundo. En justicia civil estamos en el 82 de 102 países del mundo. En ausencia de corrupción estamos en el 88 de 102 países del mundo. Es decir, realmente la situación en México de Estado de Derecho es una mala situación. La siguiente, por favor. Hay otro índice relacionado con este, pero elaborado por la Universidad de las Américas en Puebla, que es el índice global de impunidad. Ustedes saben que impunidad es cuando alguien viola la ley sin ninguna consecuencia, sin que se le combata, se le persiga, se le sancione por eso. Impunidad, por ejemplo, es lo que pasó ayer en la marcha del 2 de octubre, donde estos personajes que aventaron bombas Molotov, no hubo un solo detenido. Eso es impunidad. Impunidad es también, por supuesto, cuando un servidor público hace un fraude y no es detenido y no le pasa nada. Eso es impunidad. Según este índice global de impunidad 2015, que se analizan 59 naciones, los 5 países de estos 59 con los índices más altos de impunidad son Filipinas, México, Turquía, Colombia y Rusia. Y según este índice, México es el segundo país más impune entre los 59 analizados, siendo prácticamente iguales sus malos resultados en términos de estructuras de seguridad, de impartición de justicia, así como en reportes relativos a violaciones de los derechos humanos. La siguiente, por favor. Bueno, por supuesto, esos son datos, como yo les decía, pues bastante lamentables, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es no quedarnos únicamente con esta molestia, ¿no? Tenemos que conocer el diagnóstico, pero esto nos tiene que mover a la actuación, esto nos tiene que mover a una sana indignación ante esto que está pasando y poder tratar de remediarlo. Primero, lo que tenemos que buscar todos nosotros es que existan leyes que sean justas y que busquen el bien común y que respeten la dignidad humana y que respeten los derechos humanos. Si nosotros hablamos de que el Estado de Derecho es el Estado donde la ley está por encima de las personas, o más bien que todas las personas somos iguales ante la ley, lo primero que tenemos que buscar es que esa ley sea justa, ¿no? Para que precisamente todos la podamos cumplir. Después también es importante,
organizarnos y exigir a la autoridad que aplique las leyes. Desgraciadamente en este país la autoridad es la primera que viola las leyes. Hubo una encuesta que yo aquí ya no les puse, donde le preguntaban a las personas quiénes eran los primeros que violaban las leyes. Y bueno, pues la gran mayoría de las personas decía que los primeros que violan las leyes son los servidores públicos, los policías, los políticos, los legisladores, los servidores públicos, son los primeros que, los jueces, son los primeros que la gente percibe como los que violan las leyes. Por eso es importante exigirle a la autoridad que aplique las leyes y por lo tanto que combata la impunidad. También es importante que desconfiemos de aquellos que, amparados en una demanda legítima, desafíen al Estado para imponer una agenda política propia. Desgraciadamente, esta situación en México de violación a los derechos humanos ha llevado a que exista un dolor muy legítimo en muchas personas. Lo que decíamos, el ejemplo que hemos hablado en esta pequeña conferencia, el ejemplo de los padres de Ayotzinapa, es una demanda absolutamente legítima. El problema es cuando muchos grupos que no tienen nada que ver con esos temas utilizan esas banderas o utilizan esas demandas legítimas únicamente para buscar imponer su propia agenda política. ¿Qué tienen que ver los anarquistas que participaron en la marcha de ayer con la lucha del 2 de octubre de 1968? No tienen que ver absolutamente nada, pero ellos aprovechan ese río revuelto para tratar de obtener una ventaja política. Igual en el tema de Ayotzinapa. Desgraciadamente vemos cómo muchos actores se cuelgan de esa tragedia para tratar de obtener una ventaja política. Y así podemos hablar de muchos otros temas que desgraciadamente ocurren en nuestro país. Y nosotros, por lo tanto, tenemos que desconfiar de esos que buscan manipular estas tragedias para obtener una ventaja política. Y por supuesto también tenemos que hacer algo que es quizás una acción de mediano y de largo plazo, pero es crear una nueva cultura de respeto al Estado de Derecho y a los verdaderos derechos humanos. Hay ocasiones en las que esta palabra de derechos humanos desgraciadamente se ha convertido en una palabra muy ordinaria donde ya ni siquiera sabemos qué significa. Y mucha gente confunde los derechos con los deseos. Piensan que cualquier deseo personal se tiene que convertir en un derecho humano que garantice el Estado. Y eso en cambio nos lleva a dejar de proteger los auténticos derechos humanos que tienen que ver con la propia dignidad humana y con la propia naturaleza de la persona humana. Por eso es importante también crear esta verdadera cultura de los derechos humanos, esta verdadera cultura del respeto al Estado de Derecho, y eso pues lo vamos a hacer con este tipo de actividades, de este tipo de eventos como el que hoy aquí nos congrega, y por supuesto pues en esta tarea tienen un papel fundamental los universitarios. Ustedes saben que las universidades son el lugar donde se generan las ideas, es el lugar donde se forman a las élites que el día de mañana van a tomar las decisiones en nuestro país, y por eso es tan importante que la universidad sea ese espacio en donde se generen estas ideas de respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Por mi parte sería todo, y si quieren abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí. Soy Paulina Xotla de la Universidad de Anáhuac, México Sur. Algo que quisiera compartir, que es muy importante, es la cuestión del convencimiento que tiene la ciudadanía respecto a la legitimidad del Estado. Es decir, vemos a un México que tiene controladas sus fuerzas armadas, a sus policías, y por lo mismo se crea una cultura de desconfianza. Esto lo expresaba muy bien Nathan Newt en un estudio hacia África. Es importante que esta desconfianza no se vuelva parte de nuestra identidad como mexicanos y que regrese la confianza hacia el Estado de Derecho en tanto se vuelva operable, porque si no hay una confianza no hay una cooperación y por ende se sobrepasa a la autoridad y es cuando se permite esta impunidad. Podemos ver un ejemplo claro de lo que está pasando ahorita con las protestas y como se ilustró muy bien en la presentación. Nos es muy sencillo tomar causas políticas y expresar nuestra opinión a través de la violencia, teniendo en cuenta de que horas después vamos a poder regresar a nuestras casas sin ninguna preocupación de los delitos que se cometieron en ese momento. Por eso yo creo que es muy importante que en las universidades, en los colegios, se promueva una cultura de respeto y de confianza a través del Estado de Derecho, que se promueva que el mismo Estado es la única fuente de legalidad y el único
poseedor legítimo de la violencia para resolver las quejas y para resolver toda violencia contra nuestros derechos. Para concluir y para hacerte una pregunta, ¿qué es la siguiente medida que nos corresponde? Porque muchas veces ya nos hemos planteado el hacer encuentros, el hablarlo, el debatirlo, pero esos debates y esas ideas no trascienden a nuestra sociedad y se vuelven, al contrario, se exacerba la idea de la violencia como único medio para sobrepasar ese estado que no nos está dando resultados. Gracias. Mira, yo creo que has dicho algo muy importante, y es que sin confianza no puede haber democracia. Ninguna democracia puede funcionar con la desconfianza de los ciudadanos. En esta semana que termina apareció el índice Latino Barómetro. Es una encuesta que se hace en todos los países de América Latina cada año o cada 2 años y que mide precisamente la percepción que tienen los ciudadanos de cada una de esas sociedades sobre su gobierno, sobre su democracia, sobre su régimen político, sobre su poder legislativo, sobre su poder judicial, etcétera. Y desgraciadamente, en esta encuesta Latino Barómetro, por segundo año consecutivo, México aparece en el último lugar en cuanto a confianza ciudadana. Únicamente el 15% de la población en México está satisfecha con la democracia que tenemos. En el año 2002, este índice o esta medición están sirviendo para pavimentarle el camino a estos futuros dictadores. Esa es la realidad. Por eso nosotros tenemos que generar esa cultura de la paz y tenemos nosotros que ser capaces de contrarrestar con argumentos a todos aquellos que, amparándose en esta situación de descontento, están proponiendo una mayor violencia que, insisto, nunca va a ser una violencia que sirva para verdaderamente construir el bien común. Yo creo que a pesar de todo, pues en México sin duda tenemos unos avances importantes que hay que mantener y otros muchos que hay que construir. Desde luego México tiene todavía a nivel político, a nivel de su propia democracia, muchas cosas que mejorar, pero si nosotros también nos comparamos con otros países, podemos decir que en México por lo menos tenemos un sistema democrático muy perfectible, un sistema democrático que sin duda hay que hacerle muchos cambios, pero por lo menos aquí los ciudadanos podemos ir a votar, podemos elegir a nuestras autoridades. Ha habido en los últimos años una separación de poderes, ha habido en los últimos años una limitación a la autoridad. Sin duda todavía tenemos mucho que corregir y mejorar, pero tenemos que seguir avanzando en esa construcción pacífica y no frente a estos violentos que en realidad, insisto, están defendiendo causas que van en contra de la propia libertad. Vamos a dar espacio a 2 preguntas más, por favor. Si nos pudieran decir su nombre y de qué universidad vienen. Sí, yo soy Andrea y estoy estudiando pedagogía en la Universidad Panamericana. Estoy de acuerdo en que como universitarios tenemos que crear ideas como para lograr mejorar esta cuestión, y yo creo que estamos en proceso y por eso estamos aquí, pero mi duda es, mencionó como paso 1 que tenemos que tener como generar leyes positivas. Bueno, no soy experta, no soy abogada, pero yo creo que hay muchas leyes que están bien, pero entonces nosotros tenemos que enfocarnos al paso 2, que es exigirle al gobierno. Pero mi pregunta es, ¿cómo le exigimos al gobierno? Yo creo que casi todos estamos de acuerdo aquí en que tenemos que exigirle al gobierno y justo por eso hay muchas marchas, porque es como la manera más fácil de decir, ok, entonces voy a exigirle al gobierno marchando y haciendo una manifestación, que no es lo correcto. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde donde estamos? O sea, no sé si hay algunos pasos a seguir o algo que podemos hacer. Bien, no, por supuesto no hay soluciones mágicas. Lo que sí te puedo decir es que hay una gran mayoría silenciosa que seguramente quiere terminar con esta situación de violación a los derechos humanos, de impunidad, pero esa mayoría silenciosa no son los ruidosos que salen a manifestarse violentamente, no son los que aprovechan coyunturas como la de ayer para destruir la ciudad, son cualquiera de ustedes, son ustedes, soy yo, somos todos los que queremos cambiar las cosas en este país, pero quizás no sabemos por dónde empezar. Yo creo que ahí tenemos que ser muy creativos, o sea, cada vez hay más opciones a través de las cuales podemos influir, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales, los blogs, los movimientos organizados. También es importante que así como hay muchos grupos que se organizan para defender agendas específicas, ¿por qué no pensar
que de este encuentro puedan salir nuevas iniciativas de una asociación civil o de grupos muy horizontales, quizás no como los que tradicionalmente hemos conocido, muy verticales, muy estructurados, sino grupos muy organizados, muy horizontales, pero muy organizados al mismo tiempo, que pueda permitir que mantengan ustedes una comunicación, que no se quede nada más aquí en los buenos deseos de esta reunión, de este evento interuniversitario, que puedan estarse reuniendo cada mes, que puedan estarle dando seguimiento, que puedan estar planteando acciones concretas a través de medios de comunicación, de medios alternativos, insisto, redes sociales, blogs. Yo creo que siempre hay formas de influir. Lo que pasa es que necesitamos ser muy creativos y romper viejos paradigmas para precisamente poder también buscar la forma de influir correctamente en nuestra sociedad. Gracias. Damos espacio para una pregunta más. ¿Hay alguien más que tenga otra pregunta? ¿De ese lado? Sí. Buenos días, soy Omar Reyes, vengo de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y recientemente vi que la Convención Interamericana de Derechos Humanos vino a México y lo que se dio cuenta es de que el caso Ayotzinapa no es un caso aislado. Y como supongo se pone de moda de que líderes estudiantiles han sido desaparecidos, asesinados, que nosotros qué podemos hacer como jóvenes al enfrentar estas condiciones, porque cada vez que queremos hacer acciones, alguien que destaca es desaparecido o es asesinado. Cuando no existe Estado de Derecho, ¿qué podemos hacer en estas situaciones? Gracias. Mira, me remito un poco a lo que comentaba anteriormente. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es no resignarnos a que las cosas no pueden cambiar, ¿no? Porque esa es una tentación. Decir, bueno, ante esta situación, ante estas gráficas que veíamos donde estamos en los últimos lugares en materia de Estado de Derecho, en los últimos lugares en combate a la corrupción, en los últimos lugares en combate a la impunidad, pues lo más fácil es ya no querer hacer nada y mejor dedicarse a otras cosas. Yo creo que ese es el primer reto, superar esa tentación a la comodidad, a no hacer nada. Segundo, tratar de canalizar ese descontento y esa irritación de forma constructiva y de forma efectiva. Insisto, no tenemos seguramente que salir a las calles a hacer lo que hacen estos grupos violentos o estos grupos que buscan otro tipo de intereses, sino mejor mantener contacto con personas que piensan igual que nosotros, hacer una red, una auténtica red social que va más allá únicamente de las redes sociales, digamos, cibernéticas, una auténtica red social muy horizontal que se esté reuniendo, que se esté dando seguimiento, que pueda ir ganando poco a poco algunas batallas, no querer cambiar las cosas todas de un solo jalón, sino ir planteándose pequeñas batallas y esas pequeñas batallas irlas modificando. Y ahí sí, pues es donde la creatividad es bienvenida, donde se podrán hacer algunas acciones, por ejemplo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se podrán mandar cartas a los ministros cuando algún tema llegue para allá, se podrá dar seguimiento a lo que están haciendo tus representantes en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa, ir a ver quién es tu diputado y exigirle que vote y que rinda cuentas de acuerdo a lo que quieren sus electores. En fin, yo creo que hay muchas maneras, hay que ser muy creativos, hay que superar la comodidad y sobre todo hay que superar esa tentación de que nada se puede cambiar. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Una pregunta más. ¿Quién había levantado la mano de este lado? Acá de este lado llevan un poquito más de tiempo esperando, por favor. Bueno, mi nombre es Salvador, vengo de la Normal. Quería hacer un comentario. Respecto a lo de las marchas y todo ese tipo de cosas, también hay que darnos cuenta que no simplemente somos nada más gente, sino también hay muchísima gente del gobierno que son, no sé, contratados, hay muchísimos acarreados, son contratados para hacer todo ese tipo de desastres y que lo que hacen es oprimir a los que en verdad salen a protestar en paz. ¿Y qué es lo que provoca en nosotros? Que es que ya tengamos el miedo a salir a protestar. ¿Y para qué lo hace el gobierno? Para que no haya un golpe de Estado. Un golpe de Estado implicaría que los gobiernos y todo ese tipo de cosas cayeran.
Recuerden que un pueblo estudiado es un pueblo peligroso y lo que el gobierno no quiere es que nos superemos o estemos más allá de ellos o que nuestro tipo de ideologías cambien, y todo ese tipo de cosas nos afecta a nosotros porque no hay un estado aquí, bueno, no hay como que la libertad de expresarse, no hay no estás en ese tipo de condiciones. Por ejemplo, vi un video en las redes sociales del 15 de septiembre, había compañeros manifestándose de Ayotzinapa en paz, estaban en paz. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Los oprimió, los seleccionó y los desapareció, hubo un desaparecido que fue el líder, y eso no lo vemos, o tal vez no lo vemos, pero por las redes sociales, y muchas veces son eliminados los videos. Y lo que debemos de hacer como estudiantes es seguir estudiando y no bajar la guardia, porque si bajamos la guardia sería como darle, no sé, prioridad o darle el poder al gobierno o otro tipo de gente que nada más ve por sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Nada más es economía. Y eso sería todo. Mira, en efecto, yo creo que hay que ser muy analíticos y hay que ser muy críticos sobre quiénes están detrás de cada uno de estos eventos. Miren, yo me acuerdo cuando yo era diputado local, afuera de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, había personas que se te acercaban y te ofrecían cuántas personas querían juntarte, querían que te juntaran para llevarte a una marcha. De repente decían, oiga diputado, si usted necesita hacer una marcha, yo le consigo 100 personas, 1000 personas, cada persona cuesta 100 pesos, usted me paga y yo se las consigo y se las llevo. Es decir, vemos como muchas de estas marchas no son espontáneas, no son marchas que verdaderamente la ciudadanía se esté organizando y esté saliendo a las calles, sino que en muchos casos son mercenarios que utilizan una demanda para obtener un lucro político, un lucro económico, y detrás también en muchos casos está el gobierno, o está, no sé si el gobierno, pero sí están por lo menos políticos interesados en generar ciertas condiciones de inestabilidad. Por supuesto, no quiere decir que no haya también marchas muy legítimas. Yo también respeto mucho y admiro a aquellas personas que también salen a las calles a protestar por una demanda legítima y lo hacen en paz y lo hacen en orden. Eso por supuesto también ocurre, pero desgraciadamente es lo que menos ocurre. Muchas de estas marchas que todos los días vemos en Reforma, por ejemplo, son marchas de alguien que únicamente busca obtener a través de la presión a la autoridad una prebenda o un privilegio político. Por eso hay que desconfiar de ellos y hay que desconfiar también, por supuesto, de ciertos políticos que las utilizan para obtener cierta ventaja en particular. Y por supuesto yo creo que hay que defender siempre la libertad de expresión y hay que defender cualquier tipo de libertades. También es cierto que hay un gobierno al que no le gusta que se le digan algunas cosas. Hemos visto un retroceso importante en materia de libertad de expresión en estos últimos 3 años. No es casualidad que los 3 locutores más contrarios al gobierno y al presidente hoy ya no están en el aire. Ni Nino Canún, ni Pedro Ferriz de Con, ni Carmen Aristegui, que eran los 3 más críticos del presidente, hoy ya no están en el aire. Por lo que sea, y ahora sí que en cada caso habrán buscado un pretexto distinto, pero la realidad es que los 3 periodistas más críticos hoy ya no están en el aire. Ahí es donde también nosotros, por supuesto, tenemos de manera constructiva y sin hacerle la agenda política a otros grupos con intereses particulares, defender siempre esa libertad y defender esos derechos humanos fundamentales en los cuales todos nosotros creemos. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.